A continuación, Ciudad Capital. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Ciudad Capital, un programa con expertos en diferentes áreas enfocado en gestionar las necesidades, prioridades y expectativas de los habitantes de Quito para que sean vinculadas al desarrollo, con la conducción de la abogada Jessica Jaramillo. Amigos, amigas, buenas tardes, casi noches. Muchas gracias por su sintonía que semana a semana nos premian con esa cualidad que tenemos los quiteños y quiteñas de preocuparnos por los temas de nuestra ciudad. Así que bienvenidos a un programa más de Ciudad Capital. Hoy quiero comentarles que vamos a hablar de movilidad alternativa, más que de transporte, movilidad alternativa. Vamos a hablar de la bicicleta como un medio de transporte, como un medio de movilizarnos en la ciudad, porque Pichincha es uno de los sectores en donde más se utiliza la bicicleta, pero lamentablemente también es uno de los sectores en donde contamos con mayores accidentes de esta naturaleza. Hoy tenemos una invitada muy especial, pero antes de dar paso a eso quiero invitarles a que sigan nuestras redes sociales en @Jessica Jaramillo Yahuachi, Twitter Jessica Jaramillo Y, y en nuestra página web, tanto de nuestra fundación, que es fundacioncontralaviolencia.org, y ciudadcapital.es. También pueden seguir todos nuestros programas a través de Telesucesos HD en YouTube. Y como les decía, el día de hoy queremos hablar precisamente de estas cuestiones que tiene Quito en cuanto a la movilidad. Recuerden que este siempre es un espacio que se realiza con muchísimo esfuerzo para fortalecer la gobernabilidad y la participación ciudadana. Vamos entonces a presentar a Gabriela Gallardo. Ella es activista del colectivo, muy conocido además, Carichinas en Bici. Es un grupo de mujeres de Quito que usan la bici como una herramienta de movilidad segura y divertida. Con su actividad promueven que sean más mujeres que nos movilicemos a través de la bici en las calles de la ciudad. Bienvenida, Gabriela, muchas gracias por estar con nosotros. Primero y antes que nada, ¿por qué somos Carichinas? Bueno, muchas gracias por la invitación a cada uno de ustedes, de igual forma, acá en Ciudad Capital. Bueno, Carichina en Bici surge en verdad por una de las compañeras que inició el colectivo, y ella, claro, decía, hay que ponerle un nombre, y unos amigos le dijeron Carichinas. Entonces ahí se enteró que Carichina se suele decir acá a las mujeres que digamos, se tienen acciones o comportamientos como hombres. Yeah. Entonces nosotros, para reivindicar, digamos, ese nombre, mantuvimos como Carichina, pero en bicicleta. Entonces creemos que el momento que nos dicen Carichinas, antes decíamos, ay, qué despectivo, o inclusive nos poníamos así como medias ariscas. Cuando no sabías cocinar, te decían, eres una carichina. Exactamente. Ahora somos por montones las carichinas. Sí, bueno. Es más, ahora nos dicen Carichina por la calle y nosotros, ay, sí, hola, ¿cómo estás? Entonces, reivindicar ese nombre, y para nosotras ya no es como algo despectivo, sino más bien es un orgullo ser parte del colectivo Carichina en Bici. Es decir, nos hemos apropiado de ese término que es importante, además en el lenguaje que usamos, este lenguaje que propende a la igualdad, también es importante ir erradicando estas cosas, ¿no? Así que qué bueno apropiarnos de este concepto, ¿no? De Carichinas. Yo también soy una carichina. ¿Quito es una ciudad para movilizarse en bicicleta, Gabriela? Me parece que sí. Quito, a pesar de tener, digamos, sus subidas, sus bajadas, claro, empinadas, ¿no? Empinadas también. Pero yo creo que es una ciudad en donde se mueve muchas bicicletas, y mucho más se exacerbó al inicio de la pandemia por la falta de transporte público y también las restricciones que hubieron por parte del COE metropolitano. La bicicleta creo que es una herramienta que te moviliza de un lado al otro, y se han hecho también estudios en que la mayoría de personas vive alrededor de, o realiza sus actividades comerciales, educativas,
alrededor de 5 a 7 kilómetros. Entonces existen tramos bastante fáciles y ahora más con las ciclovías que se implementó desde el municipio de Quito, existe una gran apertura para que más ciclistas, hombres y mujeres, puedan ser parte de esta movilidad sostenible. Qué interesante. Pero ¿cómo ves tú esta convivencia de motos? El otro día veíamos en redes sociales una denuncia de cómo estas motos eléctricas o las motos como tal ya empiezan a invadir el carril que es exclusivo para la ciclovía. Claro, nosotros en algún momento preguntamos a la ANT por qué estos otros tipos de transporte que son a través de motor también utilizaban la ciclovía. Entonces nos mencionaban es que son no motorizados inclusive. Entonces por eso los monopatines, bicicletas con motor utilizan esta vía exclusiva, digámoslo así, pero claro, debemos de mantener una convivencia vial, o sea, más allá de quién utiliza esta zona exclusiva o quién utiliza la vía, necesitamos tener una convivencia entre peatones, ciclistas, motorizados, autos, ¿no? Automóviles, buses de transporte pesado, inclusive porque no solo transita una bicicleta por la ciudad, sino también en las carreteras de alto tránsito panaviales. Entonces, claro, la Simón Bolívar, por ejemplo, también la Ruta Viva, son espacios en donde los ciclistas suelen estar normalmente, ¿no? Haciendo deporte también. Sí, entrenan, o sea, son vías, y más que todo por los lugares en donde se va, son lugares en donde muchos ciclistas entrenan, ¿no? Dicen, vayan al Bicentenario o vayan al parque, ¿no? Como nos suelen gritar por la calle, así, vayan al parque. Pero no es de eso, más bien es cómo mejorar esta convivencia vial entre todos, porque en algún momento todos somos peatones. Claro. Todos hemos sido ciclistas o todos utilizamos el auto. Tenemos una preferencia para utilizar un medio de transporte, pero cómo esto puede armonizar la ciudad también, eso tendríamos que trabajar mucho. Pero esto, cuando te dicen vayan al parque, es lo clásico que piensan que la bicicleta no es un medio de transporte, sino que es un vehículo para el esparcimiento, porque es la única razón por la que te dicen vaya al parque, ¿no es cierto? No nos damos cuenta de que es también un medio con el cual nos movilizamos. Ahora te pregunto, ¿ustedes han tenido más o menos mapeado cuánta gente en el sur, en el centro, en el norte usa bicicleta? Porque claro, es muy difícil que una persona, te digo, que vive en Guamaní se transporte diariamente hacia el norte de Quito en una bicicleta, porque es complicado, aunque yo entiendo que habrá gente que lo haga. Pero ¿cómo está el sistema de transporte también armonizado para estos grandes tramos? Es decir, ¿podrá ir una bicicleta quizá en un autobús, en una trolebús para poder transportar a quien tiene largas distancias en ciclovía? O sea, lo ideal sería tener esta viabilidad que se llama la multimodal, ¿no? O sea, hay gente de los valles de Quito que sí se sube hasta acá, o desde Nayón vienen hasta Quito, digamos hasta el hipercentro. Sin embargo, no existe un transporte público que garantice al 100% estas largas distancias. Sí hay buses, digamos estos azules que son de los corredores, que a veces sí te transportan la bicicleta, siempre y cuando no haya tanta gente. Pero en horas pico no puedes, es imposible subir una bici en un transporte público. En un momento cuando estuvo, me parece, el alcalde Barrera, implementó en los troles tramos, implementó en los transporte del trole, en la parte delantera, que pongan la bicicleta, pero claro, te subías en allí y te bajabas en el recreo. Claro. Donde me queden a mitad. Entonces, para estas largas distancias. Sin embargo, creo que es importante que puedan trabajar en estos temas, porque hay mucha gente que se puede hacer esto, dejan su bicicleta en un lugar seguro, puede ser en la Y o puede ser en las paradas estas grandes, y transportarse en trole o viceversa. Claro. O sea, tener estas alternativas de movilidad y seguridad también para las bicicletas. Claro. Ahora, la semana antepasada me parece que hubo este lamentable accidente de tránsito en un carril de la ecovía en donde una persona muy querida además por la comunidad académica perdió la vida. ¿Ustedes recomiendan que se pueda utilizar el carril de la ecovía? Porque había una discusión, sobre todo en redes sociales, si era seguro, si no era seguro, si era permitido o no permitido ir por el carril de la ecovía. Claro, mencionan esto de las vías exclusivas o vías compartidas, pero muchos autos que son de empresas así también utilizan la vía del trole, utilizan la vía de la ecovía. Muchos ciclistas utilizamos esa vía de la ecovía porque no tienes en la 6 de diciembre,
donde circular. Claro, te dicen vayan a la 10 de agosto a la Amazonas, pero no todas las personas transitamos esos tramos, ¿no? A veces sí vamos por la 6 de diciembre o la 12. Se sigue pensando que es una distracción y no un medio de y es un medio de transporte. Claro. Considero que la mayoría de gente o ciclistas sí se concentra como en el sector del norte y del centro de Quito en relación al sur de Quito, de la ciudad. Ajá. Creo que es de esa forma por los eventos o acciones que hemos tenido, y más gente del norte es quien participa en relación a la gente del sur. Y tal vez es por el acceso, las calles planas, ¿no? O las calles, hay más planos acá en el norte de Quito también, o el acceso también a la bicicleta. Claro, sí, también. Sin embargo, el momento que fue el fallecimiento de la persona, hubo toda esta trama de las redes sociales, pero creo que no importa en dónde estemos transitando, en qué parte, siempre es tener cuidado que somos tan frágiles sobre una bicicleta que son de 2 llantas frente a un sistema, a un vehículo que tiene toda una tracción, tiene un motor, tiene tantas cosas que un pequeño golpe nos puede lanzar muy fuerte y podemos también fallecer o perder la vida. Claro, yo te cuento que hace algunos años, mi hija tiene 4, creo que cuando yo tuve un accidente de tránsito precisamente en moto. Y tuve la suerte de haber tenido un buen casco, pero yo iba como pasajera en una moto y un carro de la nada salió y yo salí volando, y claro, si no era por el casco, lamentablemente, aún con el casco tuve 20 puntos, ¿no? Bueno, yo he pasado varias, pero esta es la tercera y espero que sea la última. pero te digo, en general, si para una persona que va en un vehículo a veces es peligroso, para alguien que va en una moto es peligroso, imagínate la fragilidad de un vehículo como la bicicleta, que no tiene la misma fuerza ni tiene el mismo soporte o resistencia que tendría un vehículo grande. Entonces, por un lado, ustedes pedían a las autoridades y los colectivos de ciclistas pidieron seguridad, pero ¿en qué se traduce esta seguridad? Ya habíamos dicho el tema del carril exclusivo, el uso de estos espacios, porque incluso pueden ser más seguros para los ciclistas, ¿no? No es lo mismo ir en el carril exclusivo de la 6 de diciembre que ir por la calle en donde van carros pequeños o carros grandes o buses, ¿no? Pero ¿en qué otras cosas más se traducen estos pedidos de seguridad? Bueno, la seguridad no solo es en estos espacios cotidianos, también son en los paseos dominicales que también se tienen el domingo. Hay mucha gente que desconoce cómo utilizar la bicicleta a tráfico abierto. No es lo mismo utilizar en el ciclopaseo una bicicleta, no es lo mismo utilizar en el parque una bicicleta. El tráfico abierto es estar constantemente alerta y atento a todo lo que pasa en nuestro entorno. A veces se cruza un peatón, se cruza un perro y hay un semáforo, hay un automóvil que no puso la direccional y vira hacia a la derecha y justo estás pasando por tu carril. Entonces, creo que tener la seguridad es primero partir desde nosotros y tener este conocimiento de cómo manejarnos a tráfico abierto. La seguridad es también tener todos nuestros implementos como casco, luces, dependiendo de la noche o del día, casco, luces, cadena, porque no solo voy y salgo en la bici, ¿no? O sea, salgo con mi transporte y con mi transporte uso otros accesorios también que me permiten ser visibles en la calle. Seguridad es también en que existan semáforos para bicicletas, que existan más tramos, porque la ciclovía que se implementó es la por emergencia, en emergencia de en COVID, emergencia, claro, sí, que sí, todavía se mantiene. Antitécnica dicen, ¿no? No se sabe cómo, pero la implementaron por el asunto del COVID, sí, eso es real. Así es. Pero no tiene semáforos para bicicletas, por ejemplo. Algunos tienen, pero solo en ese tramo, y en otros lugares así no se tienen estos semáforos para bicicletas, o inclusive cuando se pintan las franjas, ¿no es cierto? No necesariamente en la zona exclusiva de bicis, sino que también para que los autos paren y la bicicleta pueda utilizar también un espacio en el momento que hay un cruce. Bueno, si los autos en general no paran ni los peatones, imagínate, o sea, así es un problema, pero yo creo que es un asunto de conducta. Yo suelo decirles a mis estudiantes siempre que en el Ecuador se vive una conducta, pero cuando tú vas a otro país y como las reglas son tan claras y se sancionan adecuadamente, hay vehículos que se detienen frente a la zona cebra.
pero viven en Ecuador y no es así. Así es. Es decir, a veces si es que pueden pasarle por encima al peatón, lo hacen. Y yo creo que eso depende mucho de una cultura vial, ¿no? Eso habría que trabajar mucho. No se ha trabajado en los últimos años en aquello y hay que hacerlo. Pero hay autoridades como concejales, como Juan Manuel Carrión, que ha dicho y que ofreció en campaña, ofrecen todo, ¿no? Pero en campaña ofreció ir en bici al municipio. Y que seguro ha propuesto políticas en favor de la movilidad en bicicletas. ¿Lo ha hecho? ¿Cómo ves el trabajo del Consejo Metropolitano? ¿Les ha dado oídos? Hay pendiente una ordenanza, y eso quiero alertarle a la ciudadanía. Hay pendiente una ordenanza. Existen, por ejemplo, todas estas motocicletas que son eléctricas, que no tienen ningún tipo de regulación. Y por eso es que se permiten ir por la ruta de la ciclovía, porque no tienen ningún tipo de regulación. ¿Ha trabajado en algo el Consejo Metropolitano para solucionar esto? Te comento que una de las compañeras que pertenece al colectivo Carishina en Bici, que es Sofía Gordón, ella es parte de la mesa interinstitucional que trabaja todos estos temas de ordenanzas municipales. Carishina en Bici también ha sido parte, no solo en esta administración, sino en administraciones anteriores, para aportar en las políticas públicas de aquí de la ciudad. Sin embargo, a veces las necesidades desde los colectivos es una y las necesidades institucionales son otras. Sí. Intentar llegar a mediar para tener una mejor convivencia vial ha sido complicado, pero creemos y apostamos más bien a que continúen aperturando estas puertas y estas mesas de diálogo, sobre todo en estos temas importantes que es para la ciudad. Ahora, ha habido programas importantes en Quito, ¿no? Como por ejemplo el BiciQ. Yo recuerdo que antes tú, hace muchos años en Quito sacabas una tarjeta y podías utilizar las bicis, pero luego esto se acabó. Y luego trajeron bicicletas las más caras del mundo, por si acaso, ¿no es cierto? Sí. Eléctricas, y también se han traído algunos aparatitos ahí, como estos monopatines eléctricos también. ¿Y cómo esto ha ayudado o no ha ayudado? ¿O crees que hay que fortalecer ese tipo de programas? Yo creo que más que fortalecer, se deben de identificar cómo funciona la ciudad, qué personas utilizan ese tipo de transporte. La mayoría son estudiantes, me parece a mí, o personas que se movilizan de una universidad a otra, pero no fueron bien gestionadas. Se tiene todo un estudio que recién hicieron, a nosotros también nos pidieron para que se haga un inventario de cuáles son las bicicletas que están en el Bicentenario, están ahí botadas las bicicletas eléctricas. Qué horror. Muchas de las bicicletas que no eran eléctricas también sin pedales, sin asientos, destruidas. Totalmente deterioradas, destruidas, porque claro, implementan, pero dentro de estos proyectos, ¿dónde queda el mantenimiento continuo para que no se deterioren? Y existen, claro, experiencias de otros países que necesitas solo tarjetas, no necesitas personas, o puntos de mecánica que también se ponchaba una llanta, entonces sale un pedal y ¿qué haces en medio de la calle? O sea, sí hay que mejorar todos los proyectos, programas que promuevan el uso de la bicicleta, que no es malo, promover es súper bien y las formas, pero sí cómo mantener en el tiempo y que sean sostenibles. Y no solo es movilidad, fíjate que la bicicleta también es salud. Es decir, la gente suda un poquito y ya podemos ponernos un poquito en forma, ¿no? Ahora es cierto, yo recuerdo hace unos 10 años, un poco más, 12 años, ya en París tú tenías bicicletas eléctricas, por ejemplo, y con un espacio en donde ibas, parqueabas, tomabas tu tarjeta, salías. Es decir, hay que prever el mantenimiento y el proyecto sostenible en el tiempo. No se puede solamente usar 1 año, 2 años y botar a la basura, porque eso es botar dinero público, ¿no? Dinero que nos cuesta a todos los ciudadanos de Quito. Ahora, frente a esto, ustedes han impulsado la biciescuela, que es Muévete en Bici. Cuéntanos qué es esta iniciativa, que a mí me daba mucho la atención, además me parece un lindo término, la biciescuela. Sí, bueno, nosotros empezamos con la escuelita que era la Hadas Madrinas. Una chica decía, es que yo no sé pedalear, pero quiero salir. Entonces una amiga dijo, yo te enseño, vamos. Entonces ahí, eso fue como hace unos 5 o 6 años, empezamos del 1 a 1 a enseñar a mujeres. Progresivamente dijimos, hagamos Hadas no solo una, tal vez quieran más mujeres, y era una enseñanza, era una madrina a una hijada. Entonces empezamos así, era un programa piloto que nos salió, que era el Hadas Madrinas. Después empezamos con la Universidad Central a trabajar con la Facultad de Artes y también con la Facultad de Arquitectura, me parece. Entonces ellos decían, sí, quiero moverme en bicicleta, pero no sé cómo. Entonces empezamos ahí el Muévete en Bici.
hicimos un proyecto, qué temáticas debe de tener, una estructura, cuántas clases, cuántas horas, porque no solo te enseñamos a montar bici, sino también te enseñamos a cuáles son las leyes de tránsito, cómo moverte al tráfico abierto, cómo circunvalar un redondel, que dices, es fácil, no es tan fácil, como cruzar de un carril a otro, así como te enseñan en cualquier escuela de conducción. Claro, así lo hacemos exacto. En bicicleta. Entonces, el Muévete en Bici tiene como 3 niveles. El primer nivel es para mujeres, no tiene una edad, empezamos desde los 9 años y hemos tenido mujeres hasta los 70 años, que no por su edad han dicho ha sido una limitación, sino más bien ha sido una motivación para ellas, porque si de niña no pude, pero quiero intentarlo ahora y lo han logrado. Pero los niños se divierten un montón con las bicis, ¿no? O sea, sí. Tú les pones las llantitas ahí atrás y ellos son felices. Yo un poco la experiencia de ser mamá me va enseñando que mientras más libres pueden sentirse, ellos son felices. Claro, pero en cambio, mientras más edad tienes, las mujeres nos transmitían, decían, tengo más miedo. Tengo miedo a caerme, tengo miedo a que me pase algo. Entonces, mientras más edad, y aprenden de diferente forma, es un poquito más lento su aprendizaje, pero lo hace. Es muy cultural. Yo creo que tú, como muchos de los que nos están escuchando, seguramente tuvieron una bicicleta en su vida. Y al menos cuando jugábamos todavía en el barrio, yo hacía con mi hermano carreras en la principal, hasta, claro, porque así era antes, ¿no? Tú podías andar libre en la calle, ahora ya es un poco más complicado. Sí, entonces este es el primer módulo, que una persona que no sepa nada de bicicleta. Nada de bici. Te enseñamos, desarrollamos tus habilidades y destrezas. Es decir, puede ser de todas las edades. De todas las edades, desde los 9 años. El segundo módulo ya es una persona, una mujer que sabe conducir bici, pero solo en el parque, de forma recreativa. Entonces esto ya es a tráfico abierto. Entonces son 5 clases a tráfico abierto. Te enseñamos cómo hacer estos cruces, cómo direccionar tus manos para que pueda ser visible, cómo son los puntos álgidos en la ciudad y tener seguridad también. Te enseñamos las leyes de tránsito, como también el acoso callejero, que también sufrimos las mujeres estando en bicicleta. Y finalmente es un tercer módulo, que son mujeres que quieren entrenar, o sea, quieren tener como distancias largas, movilizarse de una ciudad a otra, en la parte de la montaña, porque son diferentes técnicas. Entonces eso ya es una parte de ese es entrena con ese Karishina Bici Club, que lo denominamos. Y eso es solo para espacios de entrenamiento de mujeres. Qué chévere. Y bueno, no es fácil el ser una organización de la sociedad civil, cómo ustedes logran financiar aquello, que no es fácil, lo decimos nuevamente, es a veces muy complicado, pero ¿cómo logran sostenerse como organización? Muy buena pregunta. Bueno, primero todas somos voluntarias. Lindo. Somos voluntarias, las cuales destinamos tiempo porque nos gusta la bicicleta, nos gusta andar largos tramos, y ya vamos algún tiempo, también ya son 12 años que el colectivo Karishina en Bici está como generando estas propuestas alternativas. ¿Cómo nos manejamos? Digamos, es toda autogestión, o a través de las mismas escuelas o actividades ubicamos un fondo para el colectivo, y con a veces este fondo hacemos campañas promocionales, inclusive en el ciclopaseo de reduce la velocidad, anda suave, porque ha habido muchos accidentes también ahí. Entonces todo esto nos ha aportado para dar estos espacios a la ciudadanía y a nosotros también como mujeres que estamos en esta propuesta. Y te hago una pregunta, a ver, si tú tendrías la posibilidad de ser alcalde o alcaldesa, en este caso alcaldesa, ¿qué propondrías como alcaldesa para Quito y las bicicletas? Muy buena pregunta. Bueno, creo que primero es como consensuar entre la mayoría que usa bicicleta, que no son solo colectivos, sino cualquier ciudadanía. Promocionar, ¿no? Promocionar, tener estas campañas de sensibilización en la mayoría de espacios. Sí trabajar mucho, yo creo que con las escuelas de conducción, porque te dan alguna partecita de cómo funciona la bici, pero sí mejorar, porque todos, la mayoría pasamos por una escuela de conducción, y que sean de manera, no sé, cada 2, 3 años una actualización con la ANT, trabajar también de manera conjunta, coordinar con ellos, ver cuáles son las mejores o proyectos que sí han dado, digamos,
buenos resultados en otros países y sí, ¿por qué no adaptarlos también acá al Ecuador, a nuestro Quito? ¡Qué lindo! Nos falta tiempo, como siempre, con nuestros invitados. El día de hoy nos ha acompañado Gabriela. Queremos además invitarles a todos ustedes a que puedan usar la bicicleta, que podamos no solo divertirnos, sino movilizarnos, enseñarles a nuestros hijos, a nuestras hijas, a movilizarnos en este que es también un medio de transporte. También hay que llamar la atención a los conductores de los buses, autobuses, de Metrovía, trolebús y todo el sistema público, Ecovía incluso, de que hay que ser mucho más responsables en la vía y que todos tenemos derecho a transitar por el mismo espacio. Que ese espacio puede ser un espacio de convivencia entre ciclistas, motociclistas, quienes van en su auto también y obviamente el sistema de transporte público, priorizando siempre el sistema de transporte público, que es una necesidad en sociedades como la nuestra. Así que decirles que hay que trabajar muchísimo en aquello. Aquí siempre van a encontrar propuestas, siempre van a encontrar soluciones para Quito y siempre van a encontrar invitados e invitadas de lujo. El día de hoy, el colectivo Carishinas en Bici. Somos y nos bautizamos ya como todas unas carishinas, apropiándonos de ese término. Muchísimas gracias, tengan ustedes una excelente semana y nos vemos la siguiente semana, el día lunes, para un nuevo programa de Ciudad Capital, un espacio en donde amamos a Quito. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Ciudad Capital, un programa con expertos en diferentes áreas enfocado en gestionar las necesidades, prioridades y expectativas de los habitantes de Quito para que sean vinculadas al desarrollo, con la conducción de la abogada Jessica Jaramillo.